Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy muchas felicidades a todo nuestro pueblo, al Paraguay. Hoy celebramos a nuestra Madre, a la Virgencita de la Asunción, con este gran misterio, este gran dogma de la Asunción de María al cielo, Peaco y Reina, la humanidad que es resucitada. Este es el premio que todos nosotros esperamos. Esa es la teología que nos quiere enseñar hoy este gran misterio de la salvación. Del libro del Apocalipsis, el capítulo 11, versículos 9a, luego el capítulo 12, del 1 al 6a, y el 10a y b. Se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza, y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón, rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba 1/3 parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio. Y escuchó una voz potente que resonó en el cielo: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías. Queridos amigos, esta palabra de Dios, la revelación, inglés vego acuera pecha hoy bojera con libro coa lleva da ahí Apocalipsis pea griego peina Apocalipsis o pea ina revelación y me lleva ye sauka ye kwa va ese papeñan de yara oye kwa cañan de. Por eso que es tan importante mirar, entender. Dice aquí aparece en el cielo este gran signo, esta mujer revestida de sol, que significa para nosotros la misma presencia de Dios, es la misma humanidad que es ensalzada por el Señor, porque esto nos quiere enseñar. Y además nos está hablando, dice, una corona de 2 estrellas en su cabeza. Nos está hablando de la plenitud, es decir, de la universalidad, 2 estrellas, 12 tribus de David, los 12 apóstoles. Con ambos signos siempre tienen una simbología muy profunda, porque que es la humanidad la que está caminando, es la creación, todos nosotros que caminamos hacia la resurrección. Y aquí este signo que aparece en el cielo, que ciertamente que para llegar a ese triunfo vamos a tener todas estas dificultades. Y apareció también otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos. Todas estas cosas, queridos amigos, simplemente nos está diciendo que para llegar a esta resurrección, para llegar a esta planificación, ya le cotamante hoy ahí bebé la dragón cuera lleva. Umia peisa veina, o carujam, vaisaña de reina, la dayaye sape aino, dayaku eino, anda ya poeno peñan de yara, y añan de lleva. Siempre el mal nos puede hacer daño si es que nosotros no somos conscientes de este camino y de esta responsabilidad de ir hacia el cielo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.